Buenas tardes. En las anteriores entrevistas que estamos celebrando aquí, hemos analizado el documento Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Me parece que hoy nos vamos a desmarcar un poco del documento, pero vamos a ir quizá al principio de una historia mucho más bonita y mucho más práctica, que es, vamos a ver, ¿qué es eso de enamorarse? Entonces, para eso hemos traído aquí a un experto en el tema, que es el profesor Viladrich, que por otra parte todo el mundo conoce, con lo cual yo no voy a hacer mayores presentaciones. Buenas tardes. Hola. Bien, vamos a ver, ¿eso de enamorarse qué es? Porque eso lo hemos hecho todos, pero ¿sabemos realmente qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver, ¿qué es enamorarse? Yo puedo dar una respuesta siempre, y conviene que lo sepan los espectadores, en un terreno de un análisis de un fenómeno que ves en otros o en ti mismo, pero objetivas, y por lo tanto lo examinas con un instrumento en cierta medida frío, que es la razón, y por lo tanto lo que intentas es comprenderlo racionalmente. Claro, la descripción del resultado de comprender con la razón un fenómeno extremadamente vivo da un resultado que no es vivir esa experiencia y que persigue simplemente poderla entender un poco mejor. Y cuando las cosas se entienden un poco mejor, quizá se pueden vivir con menos errores, con más acierto, no siendo sorprendido por lo enigmático y nuevo de la experiencia. En este sentido sirve en comprenderlo racionalmente. ¿Y qué es lo que me habías preguntado? ¿Qué era enamorarse? O sea, más que quizá lo que me gustaría saber es ¿qué es no estar enamorado? Porque hay mucha gente que habla que siempre está enamorada, pero ¿realmente eso es estar enamorado? ¿O es simplemente una fascinación, es una especie de ilusión? ¿Qué es realmente estar enamorado? ¿Y cómo lo podemos distinguir de no estar enamorado? Eso es una cuestión muy interesante. Vamos a ver si la podemos explicar. La primera cosa que tenemos que entender con la cabeza, y no es fácil, es que enamorarse es, por decirlo de alguna manera, el embrión de un proceso amoroso. Es decir, amar tiene que ver con el enamorarse, aunque no es exactamente lo mismo. La relación es la siguiente: enamorarse es la primera fase, la eclosión, el momento inicial de un proceso biográfico, y es en este sentido una fase del amor entre un hombre y una mujer. Así pues, amor entre un hombre y una mujer sería el proceso completo, y enamorarse es cómo se presenta ese proceso biográfico completo en su primera fase inicial. Cojamos otro ejemplo. Nosotros somos el mismo, tú eres la misma a lo largo de toda tu vida, de toda tu biografía, pero evidentemente tu biografía no es una línea exactamente igual en la que tú, como tiempo, no te reflejes de modos diversos. Y a eso los llamamos las edades. Tú eres la misma de niña, la misma que es adolescente, la misma que es una joven, la misma que es una adulta. Todavía no eres, todavía no has entrado en otras fases históricas, biográficas de tu vida, de tu misma vida, pero evidentemente tenemos la experiencia, a poco que pasemos dos fases, infancia y juventud, de que la vida, siendo un proceso biográfico, se compone de fases y que nunca estamos vivos químicamente puros, sino que siempre estamos instalados en una estación de nuestro vivir. Lo mismo le ocurre al amor, porque en definitiva el amor no es más que un modo de esa persona que biográficamente es estacional, es epocal, es un modo muy profundo de vivir la posibilidad de unión con otro ser humano, o una mujer o un varón, que también es un proceso biográfico y por lo tanto epocal, estacional. Siendo así, lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando preguntamos acerca de qué es enamorarnos es que no lo podemos confundir con todo el proceso total de amar, como tampoco podemos confundir la infancia con toda la vida, ni la juventud con toda la vida, ni la madurez con toda la vida. Y sin embargo vivimos siendo niños y precisamente siendo en la infancia niños y no en la infancia adultos, lo cual es una disfunción.
siendo adolescentes en la adolescencia y no siendo ancianos en la adolescencia, lo cual sería otra disfunción, como lo es pretender ser un adolescente cuando uno tiene 70 años. Somos tiempo y nos encarnamos nuestra realización en el tiempo, y eso ocurre en el amor también. Así pues, enamorarse es la primavera, la eclosión, el nacimiento, la primera fase del proceso amoroso. Pero no es todo el proceso amoroso, es simplemente su primera fase, su primera estación. Pero, ¿qué pasa cuando no se pasa de esa fase? O sea, uno siempre está enamorado, pero de distintas personas en distintos momentos, nunca llega a ese proceso amoroso total, sino que siempre está en la primera fase. Es complejo, sin duda. No es que esté yo pidiendo perdón ahora acerca de la complejidad de que tiene esta temática, pero es cierto. Vamos a intentar darle 4 grandes notas, 4 grandes características que tiene esta fase del amar que llamamos enamorarnos, que es la primera. Pues bien, el primer brochazo, la primera característica del enamorarse, es la predisposición. Antes de que se pueda producir el enamoramiento, antes de que pueda brotar, es necesario que haya y que tenga posibilidades de brotar. Desde un punto de vista natural, de psicología evolutiva y de época para que sea posible enamorarse, es necesario que el varón, la mujer, es decir, cada uno del modo masculino y del modo femenino, alcancen una determinada época. No puede el niño enamorarse. Puede el niño sentir pequeñas cosas, pero no puede enamorarse. ¿Por qué? Porque el presupuesto previo para enamorarse es alcanzar una fase de uno mismo en el que uno percibe, entre otras cosas por la propia evolución de su cuerpo, que él es, como cuerpo sexuado, un cuerpo poseíble. Que el modo como él se tiene a sí mismo es un modo en donde ella puede entrar a coposeer y donde él puede entrar a coposeer. Para eso es necesario que el cuerpo desarrolle y alcance un estadio de coposeibilidad, y a eso lo llamamos pubertad. Hasta el extremo de que la pubertad no es tanto un desarrollo físico y fisiológico y hormonal, sino sobre todo, sobre ese soporte, la percepción vivencial y la madurez psicológica, en cuya virtud, viéndome así de cambiado, percibo que yo soy poseíble precisamente en esa modalidad de yo en cuanto varón y yo en cuanto sexo diverso de la mujer, y la mujer se percibe como susceptible de donarse y de recibir, es decir, de coposeerse y copertenecerse con el sexo diferente. Cuando se alcanza y se vislumbra, no siempre de un modo racional, sí, pero sí sentido, ese fondo, estamos en el primer momento o posibilidad de enamorarse, estamos ante la posibilidad de que eso, ¡paf!, surja. Así pues, hay una correlación entre adolescencia, 14 a 20 y tantos años, es decir, esa fase en la que uno se encuentra por primera vez consigo mismo como cuerpo sexuado, percibido en su posibilidad de comunicación, de coposesión y enamoramiento. ¿Quién no ha sentido en la adolescencia y quién no ve ahora en los adolescentes que van a ciertos lugares que son lugares que se podrían llamar de predispuestos? Es el viernes noche, los lugares donde ellos y ellas van a encontrarse. ¿Por qué? ¿Por qué no van los niños de 5 y 6 años? También los niños de 5 y 6 años y de 7 se reúnen, pero no se reúnen del mismo modo